Dicen que para conocer bien un país, primero hay que empezar explorando su capital. Bienvenidos a esta segunda parte del blog en Irlanda. Yo soy Emi y esta vez estamos de nuevo en Dublín, pero nos vamos a tomar las cosas un poco con más calma, recorrer a fondo, tomarnos alguna que otra cervecita y ver qué es lo que esconde esta ciudad que hasta ahora la verdad que tiene una pinta tremenda. Así que si tienen las mismas ganas que yo de recorrer, los invito a que me acompañen. Estamos en pleno centro, a metros nomás del río Liffey, que es el río que parte la ciudad en dos. Y esto que ven atrás mío es la Custom House. Es un edificio gubernamental tremendo, que como ven está lleno de estatuas, de grabados, y es súper imponente y una vista tremenda. Fue fundada en 1791 como la aduana principal del puerto. Hoy tiene las oficinas del Ministerio de Vivienda, del gobierno local, entre otras. Vamos a empezar por acá, vamos a dar un par de vueltitas. Mi plan es ir a conocer el castillo de Dublín y por la tarde ir a pasear al Phoenix Park, que tiene fama de ser uno de los parques más grandes de Europa. Así que vamos para allá. De camino pasé por el Trinity College, una de las universidades más antiguas y reconocidas de Europa. Con sus edificios de piedra y patios tranquilos, es un lugar que sin duda se impone. Por acá pasaron figuras como Oscar Wilde y Bram Stoker. Esta vez no entré a la biblioteca, pero recorrer el campus ya es una experiencia en sí misma. Al llegar al castillo de Dublín, me tomé un rato para explorar los jardines que están justo detrás. Es un espacio tranquilo y agradable que definitivamente vale la pena chequear. Me encontré con que la capilla real estaba en obras, así que no pude verla por dentro, pero sí los salones del estado, que son la definición de la realeza y el lujo. Apenas entras, lo que más sorprende es el contraste que hay entre el exterior, que tiende a ser más bien sobrio, y el nivel de detalle y lujo que hay en las salas interiores. Se nota mucho que este espacio fue pensado y diseñado para impresionar. Algo que tiene Dublín y que se disfruta mucho es que es una ciudad muy fácil de recorrer caminando. Las distancias son bastante cortas y en el camino te encontrás con un montón de cosas para ver. Por ejemplo, la Catedral de Dublín, que si bien no entré, la recorrí por fuera e incluso tiene un parque ideal para pasar la tarde. En cada esquina aparecía una iglesia o un edificio nuevo que me obligaba a girar la cabeza para ver. Obviamente no sería un video mío si no venimos a algún tipo de parque, y qué mejor parque que este, que es el Phoenix Park, uno de los parques más grandes de Europa, con casi 700 hectáreas de extensión y una población de más o menos 400 ciervos que corren libremente por ahí, por todos lados. La verdad que es un lugar tremendo para pasar un día precioso como el que nos está tocando. Está muy cerquita del centro de Dublín, a menos de 2 kilómetros, así que se puede llegar tranquilamente a pie o en un bus. Y dentro podés alquilar una bicicleta eléctrica o normal, o simplemente venir a pasear, a correr, a relajarte. La verdad que es un lugar tremendo para venir y hacer ese tipo de cosas. También sería un buen lugar para venir a volar un dron y hacer un par de tomas buenas, de no ser por dos pequeños detalles, que son que en este parque hay dos residencias muy importantes. La primera es la que ven acá atrás mía, que es la del embajador de Estados Unidos, y un poco más allá está la residencia del presidente de Irlanda.
así que lugares un poco sensibles para volar un dron, así que no me la quiero jugar. Después de un día entero recorriendo, volví al hostel a descansar, porque a la noche me esperaba uno de los lugares más icónicos de Dublín. Y era obvio que no podía irme sin antes visitar uno de los barrios más famosos de la ciudad, hogar del legendario bar que lleva el mismo nombre. Normalmente tiendo a evitar los lugares llenos de gente, pero me pareció obligatorio entrar y pedirme por lo menos una buena Guinness. Pero una vez que entré, el ambiente hizo que no me quiera ir más. Al final terminó siendo una experiencia súper divertida, así que ya saben, si alguna vez tienen la chance de ir, no tengan miedo de entrar. El último día en Dublín decidimos escaparnos un poco de la ciudad y nos tomamos el tren a Howth, un pequeño pueblo costero al noreste. Es un trayecto bastante corto, de unos 30 a 35 minutos, y un boleto simple te puede costar unos 7 euros. Al salir de la estación y pasando el puerto pesquero, te encontrás con varios senderos que te llevan hacia la península. A medida que subíamos y nos acercábamos a la península, el paisaje empezaba a cambiar y los acantilados empezaban a aparecer. La verdad que este es un paseo súper recomendable, sobre todo si buscan hacer algo diferente sin alejarse tanto de Dublín. La verdad que no podía cerrar el viaje de una mejor manera. Un paseo con amigos, rodeado de acantilados, mar y ese aire tranquilo que tiene Howth. Fue el broche perfecto para esta aventura por Irlanda. Y con este tremendo paisaje es que vamos a terminar nuestra aventura en Irlanda. La verdad que ha sido una semana hermosa. No puede haber sido mejor. Un clima fantástico y unos paisajes hermosos. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado tanto como a mí, o que por lo menos lo hayan encontrado interesante. Irlanda es un país que la verdad que me encantó y me ha quedado mucho por ver, así que espero volver a visitarlo en un futuro. Los invito a que se suscriban si quieren ver más videos de este estilo y los espero en la próxima. Muchas gracias.